Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén. Se pueden sentar. Firme estaré, nada, no nada me ha de mover. Es porque estamos seguros en Cristo, ¿verdad? Él es nuestra ancla de nuestra alma. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana y vamos a ir al libro de Salmo. Salmo capítulo 22. Salmo 22 es donde vamos a estar esta mañana. Si ustedes no lo supieron, este salmo habla mucho de la crucifixión de Cristo. Habla mucho de la crucifixión de Cristo. Es una profecía de su crucifixión. Y vamos a ver mucho de esto esta mañana. Pero primero yo quiero dar una introducción a mi mensaje. Casi 1000 años antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, David, el rey más conocido y amado de Israel, escribió este salmo de la crucifixión de Cristo, profetizando la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es asombroso el nivel de detalle que se encuentra en este salmo escrito años antes, que nos da una prueba aún mayor de los sufrimientos de Cristo y de la expiación que hizo por los pecados del mundo. Su sacrificio que Él hizo por los pecados del mundo. Nosotros vivimos en un mundo donde muchos niegan a Jesús como el Mesías, lo niegan como Dios o como el Hijo de Dios, ¿verdad? Niegan su muerte, su existencia o su resurrección también. Pero mi pregunta para nosotros y para el mundo esta mañana es, ¿cómo podemos negar una evidencia tan abrumadora y la verdad que proviene de las Escrituras? Amén. Porque la palabra de Dios es verdad, es la verdad. La razón por la que muchos lo niegan es, como dice la palabra, están cegados. Muchos en el mundo están cegados. Son ciegos, dice la palabra, y debemos orar para que Dios les abra los ojos a la verdad. Abra sus ojos a la verdad de que Jesucristo es el camino, el único camino, y la verdad y la vida para las personas, para la humanidad. Jesús es la única forma para llegar al cielo. Amén. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Eso significa que cualquier otra religión que no predique a Jesucristo como Salvador es una religión falsa, es el anticristo, y todo aquel que no cree y confía en Jesús para salvarlo de sus pecados, dice la palabra, irá al infierno por toda la eternidad por no creer y confiar en Jesucristo. Es así de simple. Jesucristo es el único Salvador. La Biblia es muy clara. Jesús es el único camino para llegar al cielo, y si alguien no entra en ese camino, entra en el camino de Jesucristo, ellos no pueden llegar al cielo, porque hay un solo carretera que va al cielo, y es Jesucristo. Hay que entrar en esa carretera para ir al cielo. Hay una sola puerta, y es Jesucristo. Jesús dijo que Él es la puerta. Jesús es el único camino. Si alguien confía en otro camino, otra forma para ir al cielo, ellos no van a llegar, no van a entrar. Y cualquier otra religión que diga lo contrario está en contra de la palabra de Dios, del Evangelio del Cristo.
Entonces, cualquier religión donde no se predique a Jesús como Salvador no es obra de Dios. No es obra de Dios, es obra de Satanás. Y yo estoy contra Satanás. Y si estamos en contra de Satanás, entonces será mejor que también defendamos a Jesús y comportamos la verdad. Porque la gente, si no lo hacemos, la gente va a ir al infierno por no creer en Jesucristo. Y tenemos la autoridad de la palabra de Dios para decirle a las personas que si no creen en Jesucristo, ellos no van a entrar, porque ellos necesitan escuchar la verdad que Jesús es el Señor, Él es el Salvador y que Él es el único que puede salvarlos del infierno y de sus pecados. Y vamos a tomarnos nuestro tiempo para estudiar este Salmo 22. Yo no quiero correr a través de ese salmo, así que puede haber más que un solo mensaje que tengamos de este salmo mientras nos acercamos al domingo de Pascua. Pero vamos a comenzar a estudiar aquí y leer de versículo 1 hasta 2. Versículo 1 dice aquí, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y vamos a ir también al libro de Mateo. Mateo 27, capítulo 27. Y vamos a leer de versículo 46. Versículo 46. Que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los judíos dividían sus días en 2 periodos de 12 horas, como nosotros. Pero comenzaron el inicio de su jornada laboral a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana comenzaron. Así que cuando la Biblia dice que Jesús clamó cerca de la hora novena, eso habría sido alrededor de las 3 de la tarde para nosotros. Como yo prediqué el miércoles, yo hablé de cómo la vida de Jesús se desarrolló en un tiempo perfecto. En un tiempo perfecto. Todo estaba coordinado para ser perfecto para su vida. Por lo tanto, hay un significado detrás de por qué Cristo clamó a la hora novena y por qué murió también cerca de esa hora también. Porque Cristo clamó a esa hora y dice la palabra que Él murió alrededor de esa hora, de las 3 por la tarde. Él fue entregado a la cruz alrededor de las 9 a la mañana. A las 9 de la mañana. Temprano esa mañana, mientras le clavaban los clavos en las manos y los pies y le alzaban a la cruz para colgarlo, los sacerdotes del templo abrían las puertas para comenzar el día con un sacrificio especial. Mientras Jesús estaba siendo colgado a la cruz a esa hora, a las 9 por la mañana, los sacerdotes, ellos estaban abriendo la puerta del templo. Y siempre comenzaban todos los días con un sacrificio. Con un sacrificio. Este sacrificio se realizaba 2 veces al día. Una al amanecer, al abrirse las puertas del templo, y otra por la tarde al cerrarse. En cada ocasión a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se sacrificaba un cordero sin mancha. Era un sacrificio diario y continuo que los judíos realizaban. Mientras se sacrificaba el primer cordero en el templo, el Hijo de Dios,
quien es el Cordero de Dios, era clavado en un madero. A las 3 de la tarde, como un cordero que clama por su madre, Jesús clamó a su Padre, preguntando por qué Dios lo había desamparado. Y mientras el sacerdote sacrificaba el segundo cordero en el templo, Jesús, el Cordero de Dios, estaba respirando sus últimos respiros. Nosotros tuvimos muchos animales cuando yo era niño. Tuvimos como los corderos, las ovejas, tuvimos vaca, tuvimos diferentes tipos de animales. Y siempre cuando sacábamos un bebé de su madre, o cuando un bebé no podía encontrar su madre, ellos estaban llorando, llorando, llorando. Por ejemplo, posiblemente el bebé estaba por ese lado, la mamá estaba por ese lado allá, y si ellos estaban separados, el bebé comenzó a llorar. Tú podías escuchar sus gritos, llorando. Y la mamá siempre contestó. Es maravilloso en ver la relación de una mamá y su bebé entre los animales. Y la mamá respondió y ellos se juntaban en el medio del campo para encontrarse uno a otro. Y yo recuerdo eso porque yo pienso en Jesucristo. En ese momento de desesperación, Él estaba colgado en la cruz, clamando ¿a quién? A su Padre. Clamando a su Padre porque Él no podría encontrarle en ese momento. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba clamando a su Padre. Jesús estaba respirando sus últimos respiros. Número 1, esta mañana lo que yo quiero compartir para nosotros es el abandono de Cristo. El abandono de Cristo. Vamos a leer de Salmo 22. Salmo 22. Versículo 1 hasta 2. Es página 502. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ahora, si dejamos todo en su contexto, entendemos que este es un salmo profético sobre la crucifixión de Cristo. Amén. Y lo que escribió David se puede encontrar con lo que Cristo estaba experimentando ese día. Por lo tanto, tenemos una idea de lo que Jesús estaba pensando y por qué se sintió abandonado en ese momento. David dijo que clamó ese día y que Dios no respondió. Él clamó y Dios no respondió. Que lloró toda la noche, pero Dios permaneció en silencio. Eso fueron las palabras de David que él estaba diciendo en ese momento, pero también nos da ejemplo de lo que Jesús estaba pasando, por lo que él estaba pasando en esos momentos en la cruz. Jesús sufrió 6 horas en la cruz. Pero al mediodía dice la palabra que pasó algo increíble. El cielo se oscureció por completo. Por completo se oscureció. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo estuvo oscuro. Jesús pasó por 3 horas. 3 horas a la luz del día y 3 horas en la oscuridad. ¿Qué dice David aquí? Que él clamó de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Jesús estaba colgado en la cruz clamando por la mañana y cuando todo se oscureció, todavía él estaba clamando a Dios y no había respuesta. David dijo que su llanto fue de día y durante toda la noche.
Jesús estaba buscando ayuda, buscando consuelo, buscando para su corazón. Quiso sentir que Dios estaba cerca en ese momento, pero dice la palabra que Dios permanecía en silencio hacia él. Tú sabes, nunca antes había habido un tiempo cuando las oraciones de Jesús no habían sido contestadas, o cuando sus gritos no habían sido escuchados por Dios el Padre. Pero en este momento Él estaba preguntando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Vamos a leer de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 41 hasta 42. Voy a comenzar por arriba. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús dijo: siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Los clamores de Jesús, sus oraciones siempre habían sido escuchados por su Padre. Jesús mismo lo dijo, pero en este momento Dios cerró sus oídos a los clamores de su Hijo unigénito. Pero ¿por qué abandonaría Dios a su amado Hijo? Vamos a leer de Isaías 59. Isaías 59, versículo 2. Amén. Que dice aquí, versículo 2: Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo estaba enseñando esta mañana en cómo en nuestra relación como cristianos, si tenemos pecado en nuestro corazón guardado, eso puede impedir nuestras oraciones que lleguen a Dios. Sabemos que Cristo era y siempre es perfecto, ¿verdad? Que Él no hizo ningún pecado. Él no hizo ningún pecado, pero dice la palabra, en ese momento Dios estaba poniendo sobre Él todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo estaban sobre Cristo en ese momento. Y también dice la palabra que Él se hizo pecado, se hizo iniquidad. En ese momento de desesperación, mientras Jesús colgaba en la cruz del Calvario, el sol había dejado de brillar y los pecados del mundo habían sido puestos sobre los hombros de Cristo, y la ira y el castigo de Dios cayeron sobre Él. Y la Biblia dice que Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino que se hizo pecado. Debido a que se hizo pecado, Dios no escuchó sus clamores. Dios no escuchó sus clamores. Había una división entre el unigénito y Dios el Padre, y Jesús pudo sentir esa desconexión en ese momento en la cruz. Y Él supo que por primera vez en la historia de la eternidad, Dios el Padre lo había abandonado. Otro aspecto interesante a notar es que cuando Jesús clamó a Dios, Él dijo: Dios mío, Dios mío. En lugar de decir: Padre mío, Padre mío. Hay 3 puntos que me gustaría mencionar acerca de Cristo clamando a Dios, diciendo: Dios mío, en ese momento. Esto primero representa el cumplimiento de una profecía. Al hablar directamente de este salmo, Jesús reconoció que era una profecía de su crucifixión. No habría tenido el mismo impacto ni el mismo cumplimiento si Jesús hubiera clamado diciendo: Padre mío, Padre mío. Número 2. Además, no era costumbre judía orar a Dios llamándolo Padre.
no era costumbre de los judíos para llamarle a él Padre. Esto fue algo que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos, a nosotros también, y los judíos lo pensaron ofensivo en dirigirse a Dios así. Por lo tanto, hubiera sido muy extraño para David escribir este salmo y dirigirse a Dios como su Padre. Pero cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que nuestra relación con Dios puede y debe ser mucho más cercana que solamente la de Dios y creación, porque Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial y podemos clamar a Él en oración, llamarlo Padre. Jesús clamando a Dios, dirigiéndose a Él como Dios mío, muestra una relación más distante en ese momento. Una relación más distante que la que Cristo siempre había demostrado. Cristo, al dirigirse a Dios como Padre, mostró una cercanía que los judíos nunca habían visto antes, pero ahora, debido a que los pecados del mundo estaban sobre Él, Cristo se dirige a Dios como Padre, no como Padre, sino como Dios mío, Dios mío. Jesús, número 3. Jesús le dio a los cristianos la promesa de que nunca nos desampararía ni nos dejaría. Amén. Jesús fue abandonado para que tú y yo no tuviéramos que serlo. Otra cosa que yo quiero mencionar esta mañana es que antes de que Cristo vinió, el Espíritu Santo pudo estar sobre una persona y podría irse de una persona. Si ustedes leen la historia de Saulo, ¿ustedes recuerdan Saulo, el rey Saulo? Saulo. Saúl o Saúl. Sí, el rey Saúl. Que él era el primer rey de Israel. Cuando Dios lo ungió, llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero más tarde, cuando él desobedeció a Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo se fue de Saúl y llegó otro espíritu malo. Pero hoy en día, nosotros, dice la palabra que los cristianos somos sellados por el Espíritu Santo. Siempre Él va a estar aquí. Somos sellados, diciendo que Él nunca se va de un cristiano. Antes de Cristo, el Espíritu Santo podría ir donde una persona y podría irse de una persona, dependiendo de su corazón con Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos una promesa de que Él nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Entonces Jesús fue abandonado para que tú y yo no tuviéramos que serlo. Porque cuando Dios nos ve, Él nos ve a través de los lentes de la sangre de Jesucristo. Y cuando Él te ve limpiado. Si has confiado en Cristo, Él te ve limpiado de tus pecados. Entonces, la ira de Dios no está sobre ti, sobre tu vida. Se fue la ira de Dios de tu vida. Él te ve como Él le ve a Cristo. Él te ve limpiado de tus pecados. Por esa razón, el Espíritu Santo puede quedarse en tu corazón. Vamos a leer ahora de Salmo 22 de nuevo. Salmo 22, versículo 3 hasta 6. Versículo 3 hasta 6. Es página 502. Versículo 3 dice la palabra: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron
y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amén. En estos versículos Jesús hace una comparación entre la liberación de Dios en el pasado, cuando su pueblo clamaba a Él y Dios los escuchó y los liberó, y el hecho de que Jesús se queda abandonado en tinieblas y sin respuesta. En el versículo 6 Jesús hace una comparación muy inusual en nuestro texto. Dice que Él es un gusano y no un hombre. Dice la palabra. Él dijo, más yo soy gusano y no hombre. Pero quiero explicar por qué Él dijo eso. Esto no se trata de un gusano cualquiera, sino de uno muy especial. Un gusano muy especial. Normalmente en las Escrituras, cuando los judíos usaban la palabra gusano, dijeron rima. Usaban la palabra rima, que puede significar cualquier tipo de gusano, especialmente los que comen la carne de animales muertos. Pero la palabra hebrea que David usó aquí es tola'ath, que significa gusano escarlata. Un gusano escarlata. El gusano escarlata son colores, el color escarlata es un color de la sangre, ¿verdad? De la sangre. Son colores de rojo muy intenso. El gusano escarlata es un gusano muy especial que se encuentra en Israel. Cuando llega el momento de que la hembra o madre gusano escarlata dé a luz, lo cual hace solo una vez en su vida, ella busca el tronco de un árbol. Luego, ella pega su cuerpo a la madera y forma una cáscara escarlata dura. Está tan firmemente adherida a la madera que la cáscara jamás podrá ser quitada sin destrozar completamente su cuerpo y matarla. El gusano escarlata deja sus huevos debajo de su cuerpo y bajo la cáscara protector. Y cuando las larvas nacen, se quedan bajo esa cáscara. El cuerpo de la madre no solo protege a sus bebés, sino que también les da alimento a ellos. Y los bebés se alimentan del cuerpo vivo de la madre. Después de unos solos días, cuando las larvas crecen hasta el momento de que pueden valerse por sí mismos, la madre muere. Ella muere. Al morir la madre gusano escarlata deja un tinte rojo escarlata que no solo tiñe la madre y la madera a la que está adherida, sino también a sus bebés. Sus bebés quedan teñidas de rojo escarlata por el resto de sus vidas. Después de 3 días, lo que yo estoy diciendo es asombroso. Porque les voy a explicar la comparación entre ella y Cristo. Después de 3 días, el cuerpo de la madre gusano escarlata, muerta, pierde su color y se convierte en un tipo de algodón blanco que cae al suelo como nieve. Yo quiero decirle que yo no estoy inventando esto. Esto es real. Esto es no algo que yo estoy inventando. Que Dios creó este gusano y está en Israel hoy en día. Estos gusanos escarlata producían un tinte rojo brillante y hermoso, y los judíos lo usaban para teñir las cortinas del tabernáculo
en el Antiguo Testamento. Las usaban para las vestiduras de los sumos sacerdotes, en los ritos de purificación de un leproso y de una casa afectada por la lepra. Y también se añadía las cenizas de la vaca roja de este gusano escarlata. Y Jesús dijo que Él era este gusano escarlata. Él dijo eso. En su muerte Jesús estaba colgado en un árbol como el gusano escarlata. Murió por los pecados del mundo, murió para que tú y yo tengamos la vida. La madre muere y sus bebés quedan cubiertos de la escarlata. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia de todo pecado. Y nuestra vida es un testimonio de Cristo y estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Los bebés se alimentan del cuerpo de su madre. Jesús les dijo a sus discípulos, tomen, comen, esto es mi cuerpo que es partido por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre derramada por ustedes. Y 3 días después, como yo dije, el cuerpo de la madre cae al suelo en una sustancia blanca como algodón. 3 días después de la crucifixión de Cristo, Él resucitó y vive para siempre. Y no hay nadie como Jesucristo. Jesús murió por ti porque te amó muchísimo. Amén. Él murió por todo el mundo, murió por todos los pecados. Él murió por ti porque Él te amó y te ama hoy en día. No hay nadie como Jesucristo. Y si Jesús no vive en tu corazón hoy, ¿por qué no lo invitas a entrar y le pides que te salve de tus pecados? Porque Jesús fue abandonado para que tú no tienes que ser abandonado de Dios. Para que el Espíritu Santo siempre vive y está contigo toda tu vida hasta que tú llegues al cielo. ¿Y tú sabes cuándo entra el Espíritu Santo? En la misma hora cuando tú crees. En la misma hora que tú crees, el Espíritu Santo entra en ti y mora ahí. Eso es lo que dice la palabra en Hechos. Dice la palabra que había una vez en cuando él estaba predicando a la casa, a las personas. Y dice la palabra que ellos escucharon la palabra y de inmediato el Espíritu Santo entró en sus corazones. Entró en ellos, los gentiles. Ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo en el mismo momento. Cuando tú crees, cuando tú confías en Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y vive ahí, en ti. Tú eres sellado por el Espíritu Santo. Si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, hoy Jesús quiere salvarte. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Nosotros no tenemos tiempo para seguir estudiando pero muy pronto vamos a ver más en cómo que esto habla de Jesucristo. De este mismo salmo. Como por ejemplo, vemos versículo 16. En Salmo 22, que dice, ¿por qué perros me han rodeado? Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿A quién pasó eso? Horadaron mis manos y mis pies. Eso pasó a Jesucristo, amén. Leemos versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ustedes recuerdan que los soldados, ellos echaron suerte
con la ropa de Jesucristo en ese momento? Yo no quiero decir todo, pero este salmo habla de la crucifixión de Cristo. Hace 1000 años, antes de que Él fue crucificado. Eso es porque Dios nos ha dado la verdad. Sus promesas son reales. Sus profecías se van a cumplir. Y un día Jesucristo viene para su iglesia. Viene para nosotros. Y un día nos vamos. Aunque muchos no lo crean, ellos van a tener una sorpresa cuando nos vamos. Porque dice la palabra que la iglesia se va un día para estar con Cristo en las nubes. Y después de eso es la gran tribulación. Amén.